Hola, espero estén bien. Vamos a realizar nuevamente un análisis de componentes principales con el objeto de resolver el siguiente objetivo: determinar la asociación entre el compromiso clínico de antecedentes con los niveles séricos del SLA, es la clave. Entonces, ¿qué es el análisis de componentes principales? Es una técnica estadística que se utiliza para analizar las interrelaciones entre gran número de variables y explicar estas variables en términos de un número más reducido de estas variables denominadas componentes principales, con una pérdida mínima de información. Es decir, vamos a explicar los niveles de SLA son explicados por qué variables, o qué variables explican el SLA más bien. Entonces, para realizar el análisis de componentes principales se tiene una matriz base de estadísticas descriptivas para cada una de las variables, la media, la regla estándar, la kurtosis y el coeficiente de simetría. Se presenta la matriz de correlación, la matriz de correlación inversa, la matriz de correlaciones parciales, los valores propios, y entre los valores propios, los que más varianza explican. Entonces, aquí son aquellos que más van a explicar son aquellos que nos van a servir para determinar los componentes principales. Bien, sale el gráfico de componentes principales y nos dice que el gráfico de componentes principales está explicado por 4 componentes principales. Las 4 componentes principales explican el 71% de la información pertinente al SLGA. Bien, ¿cuáles son los componentes principales que explicaron el SLGA? Entonces acá hay un gráfico, están las matrices, acá se hizo un gráfico de las matrices. Aquí está. Entonces la primera componente principal para el SLGA está explicada por el ASDAS, por PCR y el ASDAS por BSG. Explica el 33% de la información pertinente al SLGA. La siguiente componente principal explica el 15% de la información pertinente al SLGA y está explicada por el BASDAI y el PCR ultrasensible. La tercera componente principal está explicada por el sexo y la cuarta componente principal está explicada por el índice de masa corporal y el HLA-B27. Como bien, aparentemente es un estudio de caso sencillo, pero tiene una gran inversión de análisis multivariado que entra en este caso. Nuevamente les digo, toda la parte descriptiva de la información viene la matriz de correlación para distinguir las variables que mayormente se correlacionan, como está en el estudio de ustedes. La matriz de correlación inversas para poder hacer el cálculo de las matrices de varianza-covarianza. La matriz de correlaciones parciales. Están los valores propios y vectores propios. Estos son los valores propios y esto es su respectivo vector propio. Este valor propio es el que mayor explica la información. Entonces, dentro de ese valor propio está la primera componente principal y está explicada por aquellos que presentan mayor variación. En este caso son ASDAS PCR y ASDAS BSG. Para la siguiente componente principal está explicado por el BASDAI y por el PCR. La siguiente componente principal está explicada por el sexo. La siguiente componente principal está explicada por el índice de masa corporal y el HLA, tal cual está en el gráfico de componentes. Este es el gráfico de las 4 componentes principales y las explicaciones de las componentes principales se encuentran acá. Muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro el análisis de componentes principales.